Televisa presenta. El día de hoy el Grupo 3 hablará sobre los mecanismos renales de regulación de osmolaridad de los líquidos corporales. La concentración total de solutos de líquido extracelular y por tanto la osmolaridad está determinada por la cantidad de soluto dividido del volumen de líquido extracelular. La concentración de sodio del líquido extracelular y la osmolaridad a su vez están reguladas por la cantidad de agua extracelular. Esta hormona también controla la concentración de la orina, puesto que es un sistema de retroacción para regular la osmolaridad y la concentración de sodio plasmáticas. Actúa modificando la excreción renal de agua con independencia de tasas de excreción de solutos. Aumenta la osmolaridad de líquidos corporales por encima de lo normal. Cuando existe un aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis incrementa la ADH. Esto genera una mayor absorción de agua y disminución del volumen de orina. En el caso de que la osmolaridad disminuya, la ADH también se disminuye y por lo tanto se va a dar excreción de grandes cantidades de orina diluida. Mecanismo de excreción de orina diluida. Cuando existe un exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros de orina diluida por día. El riñón realiza esto reabsorbiendo continuamente solutos, mientras que deja de absorber grandes cantidades de agua en el túbulo distal y los túbulos colectores de la nefrona. Al ingerir 1 litro de agua, el riñón aumenta el volumen urinario hasta 6 veces lo normal, en 45 minutos. Cuando el filtrado glomerular está recién formado, su osmolaridad es la misma de la del plasma, 300 miliosmoles por litro. Para excretar el exceso de agua, es necesario diluir el filtrado a medida que circula por el túbulo, y esto se logra reabsorbiendo la mayor cantidad de solutos que de agua. En el túbulo proximal, el líquido tubular va a permanecer isosmótico, por lo que la osmolaridad varía un poco. En la rama descendente del asa de Henle existe un equilibrio con el líquido intersticial medular, por lo tanto este medio es hiperosmótico. La rama ascendente del asa de Henle actúa independientemente de la ADH, esté presente o ausente, por lo que el líquido que abandona la parte inicial del segmento tubular es hiposmótico. En el segmento grueso se reabsorbe sodio, potasio y cloro. Esta porción es impermeable al agua incluso en presencia de grandes cantidades de ADH. El líquido, por lo que es hipotónico, cuando entra en la porción inicial del túbulo distal. El túbulo distal y colector se caracteriza porque el líquido tubular se diluye aún más, por lo que es hiposmótico. Existe una reabsorción adicional de cloruro de sodio. En ausencia de ADH es impermeable al agua y su osmolaridad desciende a 50 milosmoles por litro. Mientras que en el caso del mecanismo de excreción de orina concentrada, el agua del organismo se pierde continuamente a través de varias vías. Se requieren ingresos de líquido para compensar estas pérdidas, pero la capacidad del riñón para formar un pequeño volumen de orina concentrada reduce al mínimo el aporte de líquido necesario para mantener la homeostasis. Con el volumen de orina obligatorio. La capacidad máxima de concentración del riñón determina el volumen de orina que se debe excretar al día para librar al organismo de los productos de desecho del metabolismo y de los iones que se ingieren. Una persona normal de 70 kilogramos tiene que excretar alrededor de 600 milosmoles de soluto al día. Si la capacidad máxima de concentración es de 1200 milosmoles por litro, el volumen obligatorio de orina es de 0.5 litros al día. Para que se forme una orina concentrada se deben dar los siguientes requisitos: niveles elevados de ADH, una médula renal hiperosmótica. El túbulo proximal se va a encargar de que el líquido tubular permanezca isosmótico. El 65% de los electrolitos filtrados se van a reabsorber en el túbulo proximal junto con agua por ósmosis. El rama descendente del asa de Henle se caracteriza por lo que este medio es hiperosmótico. La rama es muy permeable al agua, pero menos permeable al cloruro de sodio y a la urea. Rama ascendente delgada de Henle. Esta es una zona impermeable al agua, pero que reabsorbe algo de sodio. Dada la alta concentración de sodio por la extracción de agua, existe cierta difusión pasiva de sodio hacia el intersticio medular. Aquí además el líquido tubular se diluye más conforme el sodio difunde hacia el exterior del túbulo y el agua permanece en el mismo. Entonces parte de la urea reabsorbida hacia el intersticio medular desde los conductos colectores difunde hacia la rama ascendente, por lo cual la urea regresa al sistema tubular y contribuye a evitar su lavado de la médula renal.
Este reciclaje de urea es un mecanismo más que contribuye a la médula renal hiperosmótica. En la rama ascendente gruesa de Henle también se presenta impermeabilidad al agua, pero se transportan de forma activa grandes cantidades de sodio, cloro, potasio y otros iones desde el túbulo hacia el intersticio medular. Por tanto, el líquido en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se diluye mucho a una concentración de 100 miliosmoles por litro. La porción inicial del túbulo distal presenta propiedades similares a las del asa de Henle ascendente gruesa, de modo que se produce una mayor dilución de líquido tubular al reabsorberse solutos mientras el agua permanece en el túbulo. En la porción final del túbulo distal y túbulos colectores, la osmolaridad del líquido dependerá de la presencia o ausencia de ADH. Estos túbulos son muy permeables al agua, pero presentan una permeabilidad a la urea baja, incrementando su concentración cuando se reabsorbe agua. Esto permite que la mayoría de urea que accede al túbulo distal y colector entre en los conductos colectores medulares internos, desde los cuales es finalmente reabsorbida o excretada en la orina. Y en los conductos colectores medulares internos, la osmolaridad depende de la presencia de ADH y la osmolaridad del intersticio medular está establecida por el mecanismo contracorriente. Esta zona es muy permeable al agua y el agua difundirá desde el túbulo hasta el intersticio para alcanzar el equilibrio osmótico, y el líquido tubular tiene aproximadamente la misma concentración que el intersticio medular renal. Esto aumenta la concentración de urea, el líquido tubular y conductos colectores medulares internos que son muy permeables a urea. Entonces, gran parte de esta urea que se concentra en los conductos difunde desde la luz tubular al intersticio medular, y esta absorción a su vez permite o contribuye a la elevada osmolaridad del intersticio medular y también a la gran capacidad que tiene el riñón para concentrar la orina. Etapas de la creación de un intersticio medular renal hiperosmótico. Aquí se dan 6 etapas. Primero, el asa de Henle se llena de un líquido con una concentración de 302 moles sobre litros. Su segunda etapa, la bomba de transporte activo de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, reduce la concentración interior del túbulo e incrementando la concentración intersticial. En la tercera etapa, la rama descendente del asa de Henle y el líquido intersticial alcanzan el equilibrio osmótico gracias a la ósmosis de agua al exterior de la rama descendente. La osmolaridad intersticial se mantiene en 400 osmoles sobre litros. En la cuarta etapa, el flujo añadido de líquido hacia el asa de Henle desde el túbulo proximal, que hace que el líquido hiperosmótico formado en la rama descendente circule hacia el asa ascendente. Una vez que el líquido está en el asa ascendente, se bombean iones hacia el intersticio mientras el agua permanece en la luz hasta que se establece un gradiente osmótico, con lo que la osmolaridad se eleva a 500 osmoles sobre litros. En la quinta, luego el líquido de la rama descendente alcanza el equilibrio con el líquido intersticial medular hiperosmótico. Y finalmente, en la sexta etapa, cuando el líquido tubular hiperosmótico fluye hacia la rama ascendente, se bombea más solutos al exterior de los túbulos y se acumulan en el interior del intersticio medular. Este proceso tiene solutos en la médula y multiplica el gradiente de concentración establecido por bombeo activo de iones al exterior del asa de Henle ascendente gruesa, aumentando la osmolaridad a 1200-1400 moles sobre litros. En cuanto al multiplicador de contracorriente, la reabsorción repetida del cloruro de sodio por la rama ascendente gruesa del asa de Henle y la continua entrada del nuevo cloruro de sodio procedente del túbulo proximal en el asa de Henle, el cloruro de sodio reabsorbido se va a sumar al cloruro de sodio recién llegado, multiplicando así su concentración En cuanto al papel del túbulo distal y los conductos colectores en la excreción de una orina concentrada, aquí la porción inicial del túbulo distal diluye aún más el líquido tubular. Como podemos observar en la imagen, el transporte del cloruro de sodio al exterior del túbulo, cuando el líquido circula por el túbulo colector cortical, la cantidad de agua que se reabsorbe depende de la concentración plasmática del ADH. Cuando hay elevadas concentraciones de estas, se reabsorbe grandes cantidades de agua del túbulo al intersticio, siendo arrastrada la sangre por el flujo de capilares peritubulares. La reabsorción de grandes cantidades de agua en la corteza en lugar de la médula renal. Esto va a ayudar a
que se conserva la elevada osmolaridad del líquido tubular intersticial. Cuando el líquido tubular pasa por los túbulos colectores medulares, sigue produciendo reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el intersticio, pero la cantidad total de agua es pequeña comparada con la que se añade al cortical. De tal manera que cuando hay un aumento de ADH, los túbulos colectores se vuelven permeables al agua, de modo que el líquido al final de los túbulos tiene la misma osmolaridad que el líquido intersticial de la médula renal. Por ello, reabsorbiendo tanta agua como sea posible, los riñones forman una orina muy concentrada, excretando cantidades normales de soluto al mismo tiempo que devuelven agua al líquido extracelular. La urea contribuye a la osmolaridad del intersticio medular renal y a una orina concentrada. La urea aporta el 40% de la osmolaridad del intersticio medular renal. Esta tiene una reabsorción pasiva desde los conductos colectores hacia el intersticio cuando hay un déficit de agua y un aumento de ADH. En cuanto a lo que es el mecanismo de reabsorción, es importante mencionar que la urea reabsorbida en la médula renal es secretada hacia las ramas descendentes y ascendentes delgadas de las asas de Henle y hacia la base recta descendente en un proceso denominado reciclado de la urea, el cual evita la disipación del gradiente osmótico córtico-medular. Es por ello que en cuanto a lo que es el reciclaje de la urea, es importante mencionar que la recirculación de la urea contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. Una persona normal excreta cerca del 40 al 60% de la carga de urea filtrada. La tasa de excreción de la urea está determinada por dos factores, por la concentración de urea en plasma y por la tasa de filtración glomerular, donde si hay un déficit de esta tasa, equivale a lo que es un aumento de la urea en plasma. Cuando la urea entra en el túbulo proximal, se reabsorbe del 30 al 40%. La concentración de urea sigue aumentando cuando el líquido tubular circula a los segmentos delgados de la asa de Henle debido a la reabsorción de agua desde la rama descendente. La rama gruesa, el túbulo distal y el túbulo colector cortical son impermeables a la urea y por ende su reabsorción es muy escasa. Cuando esta urea llega al conducto colector medular interno, que es permeable a la urea, esta difunde al intersticio medular. Esta recirculación de urea aporta un mecanismo adicional para crear una médula renal hiperosmótica. Por otra parte, tenemos lo que es el intercambio contracorriente en los vasos rectos, el cual mantiene una hiperosmolaridad de la médula renal. Tenemos dos características especiales del flujo sanguíneo medular renal que contribuyen al mantenimiento de la concentración elevada de solutos. El primero es el flujo sanguíneo medular es bajo, representa solo el 1 al 2% del flujo sanguíneo total renal, el cual permite satisfacer las necesidades del tejido y también minimizar la pérdida de solutos desde el intersticio medular. La segunda característica es que los vasos rectos actúan como intercambiadores contracorriente. Es por ello que aquí se menciona otro de los mecanismos, como lo es el mecanismo de intercambio contracorriente. La sangre entra y sale de la médula a través de los vasos. Cuando la sangre desciende por la médula hacia las papilas, se hace progresivamente más concentrada, esto por la entrada de solutos desde el intersticio y también por la pérdida de agua hacia el intersticio. En el momento en que la sangre alcanza el extremo de los vasos rectos, tiene una concentración cercana de 1200 miliosmoles por litro. Cuando la sangre asciende de vuelta a la corteza, se hace menos concentrada a medida que los solutos difunden de regreso al intersticio medular y el agua penetra a los vasos rectos. Así pues, estos vasos rectos no crean una hiperosmolaridad, pero impiden que ésta se disipe. Por último, tenemos lo que son los trastornos de la capacidad de concentración urinaria, los cuales son tres. En primer lugar, tenemos la secreción inadecuada de ADH. En segundo, el deterioro del mecanismo contracorriente. Y el tercero, la incapacidad del túbulo distal, del túbulo colector cortical y de los conductos colectores medulares de responder a la ADH. Cuando hay un fracaso de la producción de esta hormona, se da una diabetes insípida central. Y cuando hay la incapacidad de los riñones para responder a esta hormona, se da una diabetes insípida nefrógena. Control de la osmolaridad y concentración de sodio en el líquido extracelular. La concentración de sodio plasmático está normalmente dentro de unos estrechos límites de 140 a 145 miliequivalentes sobre litros, con una concentración media en torno a 142 miliequivalentes sobre litros. La osmolaridad tiene como medida alrededor de 300 miliosmoles sobre litros y esta casi nunca va a variar más o menos de un 2 o 3%. La osmolaridad plasmática se puede calcular de una forma aproximada, la cual sería 2.1 por la concentración plasmática de sodio. Se conoce que varios mecanismos que controlan la cantidad de sodio y agua se van a excretar por los riñones, pero los principales van a estar implicados en la regulación de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. Será el mecanismo de osmoreceptores de ADH y el mecanismo de la sed.
Sistema de retroacción de los osmoreceptores ADH. Un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular produce la contracción de los osmoreceptores, las cuales son células especializadas del hipotálamo anterior que se encuentran próximas al núcleo supraóptico. La contracción hace que estos se disparen y envíen señales nerviosas a las neuronas del núcleo supraóptico, que estas a su vez transmiten estas señales al tallo hipofisario a la neurohipófisis. Estos potenciales de acción, conocidos a la neurohipófisis, estimulan la liberación de ADH. La ADH entra en la corriente sanguínea y es transportada al riñón, en donde va a aumentar su permeabilidad al agua en la porción terminal de los túbulos distales, colectores corticales y medulares. Este aumento de la permeabilidad al agua en los segmentos de la neurona distal va a ocasionar un aumento de reabsorción de agua y excreción de un pequeño volumen de orina. La síntesis de ADH en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y liberación de ADH en neurohipófisis. El hipotálamo contiene un núcleo supraóptico y paraventricular, dos clases de neuronas magnocelulares que sintetizan ADH. Una vez sintetizada la ADH, se transporta por los axones de las neuronas a sus extremos en las neurohipófisis. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, los impulsos nerviosos van a descender por estas terminaciones, alterando la permeabilidad de su membrana, aumentando la entrada de calcio. La ADH liberada se conduce posterior por la sangre capilar de la hipófisis posterior a la circulación sistémica. La secreción de ADH en respuesta a un estímulo va a ser tan rápida que las contracciones plasmáticas de ADH van a aumentar varias veces en minutos. La liberación de ADH se controla también por reflejos cardiovasculares en respuesta a descensos de la presión arterial, del volumen sanguíneo o de ambos. Entre los estímulos de la secreción de ADH tenemos que en el aumento se da una mayor osmolaridad plasmática, una disminución del volumen sanguíneo y la presión sanguínea, náuseas e hipoxia. Entre los fármacos también está la morfina, la nicotina y la ciclofosfamida. En cambio, en el descenso del ADH tenemos una disminución de la osmolaridad plasmática, un aumento del volumen sanguíneo y la presión sanguínea y fármacos como el alcohol, la clonidina y el haloperidol. Bueno, los riñones reducen al mínimo la pérdida de líquidos durante el déficit de agua mediante el sistema de retroacción de osmorreceptores de ADH. La ingestión del líquido está regulada por el mecanismo de la SED, que junto con el mecanismo de osmorreceptores de ADH mantienen un estrecho control de la osmolaridad y de la concentración de líquido extracelular. Con respecto a los centros de SED, son un conjunto de áreas integradas por una zona a lo largo de la pared anteroventral del tercer ventrículo que provoca la liberación de ADH, otra a nivel anterolateral del núcleo preóptico. En esta hay una pequeña zona que se estimula con una corriente eléctrica que provoca el instinto de beber de inmediato, y las neuronas de los centros de SED responden a inyecciones de soluciones hipertónicas de sal. Con respecto al umbral del estímulo osmolar, este hace referencia a cuando el sodio aumenta unos 2 miliequivalentes sobre litro por encima de lo normal. Esto hace que se active el mecanismo de la SED. Ahora, con respecto a los mecanismos de los osmorreceptores de ADH y de la SED, estos dos van a funcionar en paralelo, y cuando uno de los mecanismos falla, el otro puede todavía controlar la osmolaridad y la concentración de sodio extracelulares. Sin embargo, si ambos fallan simultáneamente, ni la concentración de sodio ni la osmolaridad se pueden controlar adecuadamente. El aporte de sodio va a aumentar después de bloquear por completo el sistema ADH-SED, produciendo variaciones amplias en la concentración de sodio plasmático. Ahora, con respecto a la angiotensina y la aldosterona, tenemos que cuando el sodio está disminuido, los altos niveles de estas hormonas van a provocar un estímulo de la reabsorción de sodio por los riñones e impiden grandes pérdidas de sodio, aunque el aporte esté reducido a niveles tan bajos como el 10% de lo normal. En cambio, cuando la ingestión es elevada, la disminución de estas hormonas permite que los riñones eliminen grandes cantidades de sodio.
Existen dos razones por las que las variaciones de angiotensina y aldosterona carecen de un efecto sobre la concentración plasmática. Una de ellas es que aumentan tanto la reabsorción de sodio como de agua por los túbulos renales, produciendo un incremento del volumen del líquido extracelular y de la cantidad de sodio sin cambios significativos en la concentración. Otra es que mientras los mecanismos de ADH-CET funcionen, cualquier tendencia al aumento de la concentración plasmática de sodio se compensa por el aumento de la ingestión de agua o aumento de la secreción de ADH, que tiende a diluir el líquido extracelular a valores normales de concentración. Con respecto a los mecanismos del apetito de sal, el ser humano puede sobrevivir y funcionar normalmente con 10 a 20 miliequivalentes sobre litro de sodio. Sin embargo, existe un componente regulador del apetito de sal que consiste en un comportamiento encaminado a obtener sal cuando hay un déficit de sodio en el organismo. Hay dos principales estímulos que se crean y desencadenan el apetito de la sal, que son la disminución de la concentración del sodio en el líquido extracelular y la disminución del volumen sanguíneo o presión arterial, estos asociados con insuficiencia circulatoria. Gracias.